Buen día. Mi nombre es Dulce Rebeca Bocanegra Jaramillo. Soy alumna del Centro Regional de Educación Normal, profesora Amina Madera Leuterio, ubicada en Cedral San Luis Potosí. A continuación, daré exposición de mi audiolibro, el cual es un proyecto de la materia del sujeto y su formación profesional impartida por el docente Fidencio Flores Cerrato. Para dar comienzo y sepan un poco más sobre mí, daré lectura a mi autobiografía. Mis padres. José de las Bocaneras Rojas, nacido un 4 de septiembre de 1980 en Matehuala, San Luis Potosí. Y Oralia Nelly Jaramillo Grimaldo, nacida un 28 de febrero de 1978 en Doctor Arroyo, Nuevo León. Aunque desde sus 3 años se mudó toda su familia a Matehuala. Se conocieron cuando aún eran muy jóvenes, entre 17 y 18 años, ya que mi papá era amigo de los hermanos de mi mamá y pasaba gran parte de las tardes con ellos. Así comenzaron a salir, y aunque mis tíos no se lo tomaron de la mejor manera, continuaron con su relación. Y cuando mi mamá tenía 22 años y mi papá 21, decidieron que era momento de irse a vivir juntos. Mis papás. Creo que son muy diferentes en cuanto a personalidad. Mi mamá siempre ha sido una persona muy extrovertida. Le gusta mucho socializar con las personas que se topa en la calle y tiene muchos amigos o conocidos. En cambio, mi papá siempre ha sido una persona muy introvertida, amable, y aunque también tiene muchos conocidos, creo que su círculo de amigos es muy cerrado. Mis papás. Siempre han sido personas muy trabajadoras. Comenzaron a ser independientes y a trabajar desde muy jóvenes. Mi mamá comenzó a trabajar cuando tenía 18 años y mi papá, desde muy chico, comenzó a ayudarle a mi abuelo a cuidar animales y a sembrar. Las familias de mis padres también son muy diferentes. Mientras que la de mi mamá eran 9 hermanos, en la de mi papá eran solo 3, pero muy iguales en cuanto a pensamientos. Mi papá tiene 2 hermanos hombres. Entonces, él cuenta que mi abuelo les asignaba tareas específicas a cada uno para que pudieran ayudar en casa. Y en la familia de mi mamá esto era muy similar, ya que por ser una familia muy grande, todos tenían tareas para mantener el hogar organizado. Entonces, nunca los crearon con un pensamiento machista o con desigualdad hacia las mujeres en las cosas que se podían realizar. Esperaron varios años, y cuando sintieron que su relación y economía eran más estables, decidieron que era un buen momento para traer un hijo al mundo. Mi nacimiento. Fue un 9 de junio del 2005, en Matehuala, San Luis Potosí. Durante esa época, aunque mi mamá aún trabajaba, se encontraba en su periodo de incapacidad, que afortunadamente se vinculó con la fecha de parto, ya que nací antes de tiempo, es decir, que aún faltaba un mes de gestación. Mi primer año de vida. Siempre tuve un trato especial por parte de mi familia extensa. Fui la primera nieta y sobrina. Entonces, creo que fue un poco consentida en ese aspecto. Siempre celebraban mis fiestas de cumpleaños, recibía muchos regalos en las festividades y siempre querían cuidarme. Durante mis primeros años de vida, vivíamos en casa de mis abuelos paternos y como mis dos padres trabajaban, mi abuela me cuidaba la mayor parte del día. Por esto mismo, siento que siempre he tenido muchísimo apego a ella y mi único primo en ese momento, ya que él también vivía con ella. Siempre fuimos muy unidos y básicamente nos criamos juntos. Vivimos muchas experiencias, siempre pasaban las festividades juntos y hasta el momento lo considero como un hermano. Mis primeros años de vida fueron muy felices. Siempre era prioridad de mis padres e intentaba que tuviera siempre todas las comunidades, aunque estuvieron un poco ausentes en el sentido de convivir o pasar tiempo juntos entre semana. Aunque mi papá siempre se encargaba de ir a dejarme y a recogerme todos los días. Los fines de semana se dedicaban a estar conmigo y poder convivir. Siempre estaré muy orgullosa de ellos. Se han esforzado por poder sacarme adelante y por estar siempre para mí, cuidarme. Son personas muy trabajadoras, a las que les tengo mucha admiración y quiero en un futuro poder hacerlos sentir orgullosos. Siempre voy a agradecer a mi abuela, porque por siempre estar para mí, enseñarme cosas y apoyar a mis papás. Ella fue de mucha influencia durante mi crecimiento. Me inculcó muchas de sus costumbres y tradiciones que también seguían mis padres, pero quizás en el momento no tenía la oportunidad de poder en práctica. Por ejemplo, ir a misa, asistir a posadas, viajar, las tradiciones, etc. Mi familia siempre ha sido muy apegada a algunas tradiciones, por ejemplo, el Día de Muertos, las posadas de Navidad, celebraciones de algunos santos, como San Judas o San Francisco, el Rosario de Niño Dios y la Virgen. Entonces, son cosas con las que he convivido desde muy chica. Mis años en el preescolar los pasé en el Jardín de Niños Ramón López Velarde, ubicado cerca de mi casa, Plan de Guadalupe 301, Colonia La Lagunita, Matehuala, durante el periodo escolar 2009-2011. Cuando ingresé al kinder, mis papás decidieron que ya era momento de tener nuestro propio espacio, así que nos fuimos a rentar una casa que, por cierto, estaba muy cerca del kinder. Entré a la edad de 4 años, entonces entré directamente a segundo grado. Nunca fui de los niños que se ponían a llorar en su primer día de clases. Me gustaba ir, realizar las actividades que me ponía la maestra. La maestra Ludivina. Fue la mejor maestra que me pudo tocar. Era una persona que siempre mantenía su salón en orden, siempre decoraba dependiendo de la temporada del año. Una persona muy paciente, y aunque era una persona mayor, siempre trataba que su grupo participara de alguna forma en las actividades dentro del kinder.
Siempre fui una alumna muy participativa. Trataba de dar lo mejor de mí en todos los bailables en los que tenía oportunidad de participar. Por esta misma razón, en muchas ocasiones participé de forma individual o en pareja en eventos o festivales. En este año formé un pequeño grupo de amigos con los que me llevaba muy bien y además podía jugar con ellos en las tardes ya que vivían muy cerca de la casa de mi abuela. En tercer año de kinder, muchas cosas cambiaron. Me tocó con una maestra que casi nunca decoraba su salón y que solo participaba en actividades básicas del kinder, como los honores y los desfiles. Sin embargo, la maestra Anabel siempre fue una persona muy delicada a enseñar, y a ella aprendí muchas cosas que en primer año de primaria me ayudaron mucho. Y hoy en día entiendo. Me gradué en 2011, conociendo ya el abecedario, escribir mi nombre, algunos números. Mi madrina del kinder fue mi tía, hermana de mi mamá, Ángeles. En ese tiempo ella también acababa de egresar del bachillerato, entonces aún era muy joven. Fue una etapa muy linda y que siempre recordaré con gusto. En 2011 ingresé a la primaria Brígida García de Juárez, ubicada al lado del kinder, de donde recientemente había salido, en la calle Francisco Zarco, Coronel Lagunita. En ella organizaba a los alumnos de forma aleatoria en los diferentes grupos, A y B. A mí me tocó en el B, y afortunadamente me tocó con muchos de mis compañeros con los que compartí en el kinder. Entonces eso facilitó mi proceso de adaptación en ella. Durante mayo del 2011 nació mi hermano, Ángel. Fue un cambio muy grande para mí en ese momento, ya que dejé de ser hija única para convertirme en una hermana mayor. Siempre estuve muy emocionada con la idea de tener un hermano y que la familia creciera. Por eso mismo nos cambiamos de nuevo de casa, pero esta vez ya era propia. Una en las que mis papás estuvieron trabajando por mucho tiempo para poder tener un lugar estable en el cual vivir. No estaba lejos de mi antigua casa, era en la calle de al lado, entonces básicamente seguía cerca de la escuela. En primer y segundo año me dio clases una maestra que era muy querida por todos dentro de la escuela. Todos la saludaban y la trataban con mucha amabilidad. Su nombre era María Luisa. Desde primer año comencé a ponerme mucho empeño en la escuela y gracias a ello siempre recibía reconocimientos de rendimiento académico y continué con el hábito de participar en los eventos y festivales que se realizaban dentro de la escuela. En segundo año tuve la oportunidad de participar en un festival académico de otra escuela, del municipio, en donde llevaban los alumnos de cada grado y podíamos convivir y compartir ideas, además de realizar juegos. En tercer año me impartió clases una maestra que venía de otra escuela, es decir, ese sería su primer año en ese municipio y en esta escuela. Si mal no recuerdo, nos contó que venía de Real de 14. Con ella comencé en el ámbito de la lectura. Siempre fue una persona muy enfocada en que aprendiéramos a leer, y no solo leer porque sí, sino que a leer y poder comprender lo que leíamos y poder explicarlo. De hecho, recuerdo que manejaba antologías de lectura, en las que todos los días teníamos que leer al menos 10 minutos de nuestra casa, y luego registrarlo y hacer un pequeño resumen. Cuando terminó el año, ella se tenía que ir a otra escuela, así que entre todas las madres de familia le organizaron una digna despedida. Cuando entré a cuarto año, me tocó con un profe muy conocido en la escuela, el profe Santos. Pero siempre que alguien te hablaba de él, te decía que era alguien muy regañón y con el carácter muy explosivo, ya que con anterioridad había reprobado de año a un conocido. Así que comenzó a crear una inseguridad en cómo poder actuar ante él. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no era una mala persona, sino más bien estricta. Siempre procuraba que los alumnos realizaran sus trabajos y se encargaba de poner una sanción a todo aquel que no cumpliera con su tarea. Aunque también era una persona muy participativa. Durante ese periodo también participé en muchos bailes dentro de la escuela, mantuve mis buenas calificaciones y con el gusto por la danza. En quinto año me pasó una situación muy similar a la anterior. Me tocó con un maestro del que siempre decían que tenía un carácter muy complicado, y en esta ocasión creo que no se equivocaban del todo. Siempre fue una persona muy estricta, pero en esta ocasión, cuando alguien le preguntaba algo o le pedía que repitiera lo que estaba diciendo, siempre se molestaba y no contestaba. Él decía que era muy importante saber escribir. Entonces tenía algunas horas asignadas durante la semana para que aprendiéramos a escribir con letra cursiva. Creo que esto fue de lo que más me marcó ese grado, ya que fue el único que nos ponía ese tipo de actividades. También durante ese año tuvimos que participar en la ceremonia de jubilación de la maestra que había tocado en primero y segundo. Recuerdo que fue un momento muy triste, pero todo el salón participó en el baile. Esta ceremonia tuvo lugar fuera de la escuela, en un salón. Los vestidos del baile fueron retados, entonces a mí me quedaba muy grande, ya que no habían de mi talla, entonces recuerdo que en el momento que me estaba bailando, pise el vestido, me resbalé y caí. Enseguida me paré y continué bailando, pero aún siento que fue un momento muy vergonzoso. El último año de la escuela fue uno de los mejores. Me tocó con un profesor muy amable y creativo a la hora de dar su clase, el profe Fernando. Siempre fue muy tolerante con todos, además de ser muy paciente tanto con los alumnos como con los padres de familia.
Creo que ese año fue muy complicado para él. La mayoría de las madres de mi salón querían que la graduación se organizara con mucho tiempo de organización y siempre estaban organizando juntas dentro del salón. También, durante este año se integró una practicante, muy amable y creativa. Siempre llevaba mucho material didáctico y actividades para realizar en clase. Ella era alumna de la normal, Amina Madera Lautario, y yo ya la había conocido con anterioridad, pues vivía cerca de la casa de mi abuela materna. Siempre estuvo muy al pendiente de todos, por eso, cuando se fue, le organizamos un convivio como despedida. Seguía con un muy buen rendimiento académico. Gracias a ello, en el transcurso del siglo, también participé en el examen para ser presidente por un día. Saqué muy buenos resultados, pero desgraciadamente no fui ganadora, pero me llevé una gran experiencia. Mi graduación fue en 2017. Fue un evento muy significativo, donde la mayoría de mis compañeros lloraron y expresaban su tristeza de que el salón se desintegraría y jamás nos volveríamos a juntar, ya que todos nos dividiríamos en las diferentes secundarias. En esta ocasión, mi madrina fue mi abuela paterna. Fue quien me acompañó durante todo el evento y me hacía muchísima ilusión que fuera ella, ya que siempre fue parte del proceso. En 2017 ingresé a la Secundaria Técnica 40, ubicada en Plan de Guadalupe 305, Colonia Lagunita. También quedaba muy cerca de mi casa. Fue un proceso difícil al adaptarme, ya que no estaba acostumbrada a tener clase con muchos maestros diferentes durante todo el día. Tampoco estaba acostumbrada a estar yendo de salón en salón cada que cambiábamos de clase. Durante mi primer año apenas estaba acoplándome y organizando mis horarios, ya que en esta nueva etapa me encargaban mucha más tarea que en primaria. Aunque todo era desconocido para mí, logré unirme a un grupo de amigos. Cabe destacar que en realidad no conocía a nadie, pues no me había tocado con nadie de mi antiguo salón. Comencé a comprender cómo serían las evaluaciones, pues los lapsos de evaluación serían diferentes a los que estaba acostumbrada. Además que la forma de evaluar también cambiaría drásticamente. Fui adaptándome, además de que disfrutaba mucho mi taller, ya que a la hora de inscribirme me pidieron seleccionar un taller, el cual sería una clase extra que tomaría todos los días y yo seleccioné el diseño gráfico, impartido por el profesor Eduardo, quien siempre impartía su clase de una manera muy interesante. Siempre me gustó mucho dibujar a escala y técnicas con regla o a escala. La clase de artes, impartida por la maestra Pilar, siempre fue una clase muy desgastante, ya que en lugar de darnos clase, explicación o demostración, siempre que entrábamos al salón nos ponía a escribir algunas cosas sobre temas que nos asignaba, además de que siempre dejaba mucha tarea, que a veces ni revisaba. Otra maestra, que creo que siempre recordaré, fue la maestra Dora Luz. Ella nos impartía formación cívica y ética y tutoría. Siempre fue muy estricta, además de que siempre pedía sus trabajos con características específicas. Y si no los llevabas tal cual, los regresaba. Y ya eran puntos menos, pues ya los tenías que volver a llevar, pero ya no contaba con tu calificación. También era nuestra tutora, así que siempre nos exigía el uniforme completo. Además de que a las niñas siempre teníamos que llevar un pelo agarrado y con un moño, correspondiente al color del uniforme. Creo que con ella adquirimos mucho sentido de responsabilidad y poder seguir instrucciones correctamente, para poder entregar un trabajo en tiempo y forma. Siempre fui muy responsable. Trataba de leer al menos un momento durante el día. Cumplía con trabajos y tareas. Sacaba buenos resultados en los exámenes, entonces logré obtener un buen promedio, aunque siempre trataba de mejorar. Otro maestro que recuerdo mucho es el de inglés, el profe Felipe. Él era muy buena persona, siempre era muy amable con todos y trataba de mantener una buena relación con todos los alumnos. Pero siento que esto afectó mucho en que lo tomaran como una figura de autoridad. Los alumnos comenzaron a tratarlo más como un amigo que como un profesor y siempre trataba de llevarle la contraria y mentirle, aunque a la hora de evaluar siempre era justo y otorgaba la calificación que creía conveniente a cada uno. Pasé el segundo año y todo se tornó más llevadero. Ya me había integrado y me acostumbraba a esa carga de tareas y trabajos. Tenía un buen grupo de amigos donde siempre nos apoyábamos y salíamos a pasear cada que teníamos oportunidad. En este ciclo escolar cambié de profesor de artes. Una gran coincidencia era que era hermano de mi antigua maestra, entonces pensaba que iba a aplicar la misma estrategia. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el profesor Emanuel siempre hacía su clase muy interactiva y la mayoría de ellas era practicando algún tipo de baile que se podía presentar durante los festivales de la secundaria. Y fuera de ella, como la vez que en Día de Muertos nos llevó una presentación de Chantolo al Panteón Guadalupe durante la noche. Nos llevaban un recorrido en donde nos desviamos un poco y terminamos perdidos. Como todos íbamos caracterizados, nadie tenía espacio para guardar su celular, entonces estuvimos perdidos como por 5 minutos en los que encontrábamos la salida. Mi tercer año comenzó muy bien, ya conocía a todos los profesores, pues había trabajado con ellos en los anteriores años. Lo único que cambió es que nos cambiaron de talleres a club y ahora me habían asignado en el de costura, pues la repartición fue de forma aleatoria. Y recuerdo que en la primera clase ya habíamos comenzado a tejer una bufanda.
Casi al término del ciclo escolar, me invitaron a asistir a un programa de lectura en el cual reunieron a alumnos de diferentes secundarias para compartir pensamientos, realizar actividades de lectura y redacción, y poder realizar juegos y convivir. Se llevó a cabo en la secundaria técnica 78. Pero en marzo del 2020 nos dicen que van a adelantar las vacaciones por COVID-19, y así comienza la pandemia. Luego de que anunciaran que comenzarían las clases en línea, tuvimos que volver a adaptarnos a este nuevo modo de estudio, y como era nuevo para los maestros también, la mayoría de ellos crearon grupos de WhatsApp o Classroom, en donde nos enviaban las tareas de la semana para que les enviáramos antes del viernes. Muy pocas veces hicimos videollamadas y así concluimos este ciclo escolar. Nuestra generación no tuvo graduación, tampoco fotos ni ceremonia. Solo nos llamaron para darnos un correo electrónico y contraseña, en donde enviarían los documentos de terminación de secundaria. Entre ellos estaba el certificado y la carta de buena conducta. En el 2020 me inscribí al Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio, 151, con abreviación CEBETIS 151, en la especialidad de Administración de Recursos Humanos. Como aún nos encontrábamos en pandemia, las clases comenzaron de manera virtual y era muy diferente a como estaba acostumbrada. Durante el pequeño periodo que las tomé en secundaria, pues ahora utilizaban aplicaciones más complejas y se hacían videollamadas diarias en la mayoría de las clases. Pero considero que los maestros siempre fueron muy claros en dar instrucciones y en cómo accedíamos a los contenidos de las materias. Además, que siempre en las videollamadas trataban de ser lo más comprensivos posibles y se encargaban de aclarar cualquier duda que surgiera. Además que solían ser muy accesibles a la hora de encargar y recibir tareas. Quizá de esta manera era un poco más difícil poder comprender los temas de manera correcta y clara, pero los profesores ayudaron mucho para que fuera mucho más llevadero. De esta manera el primer semestre pasó, aprendiendo a adaptarme y acostumbrarme a esta forma de dar clases. La clase de química siempre fue de mis favoritas. Todos los días hacíamos videollamadas y nos explicaba con un pizarrón virtual las clases. Siempre eran muy creativas e interactivas. Podíamos compartir pantalla y resolver problemas para poder participar y practicar todos los problemas. Además de que siempre dejaban las clases pregrabadas para que a la hora de revisar las tareas nos pudiéramos guiar en eso. En septiembre de 2020 nace mi segunda hermana, después de 9 años en donde solo éramos mis papás, mi hermano y yo. Quizá Jimena nació una temporada complicada por todo el tema del COVID-19 y lo peligroso que era asistir a un hospital sin contagiarse. Pero siempre he pensado que llegó a dar alegría a la casa y a dar felicidad en esos tiempos tan tristes y preocupantes. Durante este tiempo hubo algunos problemas familiares, que ahora, cuando nos ponemos a recordarlos, nos damos cuenta que eran cosas muy insignificantes. Pero en ese momento, con el encierro y viviendo 5 personas en una casa las 24 horas del día, cuando con anterioridad tenemos rutinas muy distintas, un pequeño problema siempre podía convertirse en uno muy grande, aunque al final siempre sabíamos cómo solucionarlo, terminábamos arreglándolo. También durante la pandemia comencé a consumir mucho contenido en internet, desde juegos, libros, videos, música, mucha música, que eran cosas que antes de ella no solía consumir con mucha frecuencia. Siento que esta fue una etapa que me marcó demasiado. Cambió mi forma de pensar, mi manera de actuar e incluso mi forma de socializar. Creo que hoy en día tengo unas repercusiones de esto. Me volví un poco más introvertida y me gusta mucho escuchar música en todo el tiempo y cambió mi perspectiva hacia algunas cosas. En febrero del 2021 entré a segundo semestre de preparatoria y me impartieron clases la mayoría de los profesores con los que ya había convivido, pero se integró otra materia, que fue la de módulo. Esta asignatura era muy importante, ya que era parte de su especialidad, y el maestro Armando, quien era el que impartía la clase, era nuevo utilizando la tecnología. Entonces, en algunas ocasiones las tareas no se subían o las instrucciones no eran muy claras. Sin embargo, todos los días hacíamos videollamada durante 2 horas en las que podíamos aclarar dudas y apoyar al profe a no estresarse, ya que era una persona mayor que estaba intentando dar lo mejor de sí mismo para mejorar. En septiembre de 2021 entré a clases al tercer semestre de manera presencial, tomando las medidas necesarias para evitar contagios. Entonces, tuve la oportunidad de conocer en persona a todos mis compañeros y maestros. Formé un gran grupo de amigos donde nos apoyábamos mutuamente para poder adaptarnos de nuevo a este estilo de clases. Comencé a tomar clases con maestros con los que ya había trabajado de manera virtual y se podía notar la gran diferencia en la manera de impartir clase. Todo volvió a ser más interactivo y comprensible. Podíamos convivir con nuestros compañeros y compartir nuestros puntos de vista, así como discutir los resultados o las diferencias. En diciembre de 2021 nació mi tercera hermana, Miranda. Jamás esperé que yo, después de 16 años, tuviera 2 hermanas pequeñas, pero ahora no puedo estar más feliz al poder verlas crecer y poder cuidarlas, convivir con ellas, así como involucrarme en su crecimiento de forma sana.
La clase de cálculo. Siempre fue una de mis favoritas. El profe Marco tenía una forma muy sencilla pero efectiva, en donde explicándonos de una forma simple, pero involucrando ejemplos y dejando interactuar al grupo, podía hacer que aprendiéramos de forma sencilla. Pero eso sí, sus exámenes siempre tenían un gran valor en la calificación, y si no ponías un signo o algún valor, el resultado no estaba correcto, y no te daba una segunda oportunidad ni nada por el estilo. Siempre tenías que estar al pendiente de la clase para poder contestar a la hora del examen y poder responder si te preguntaba cuando te miraba distraído. Cuarto y quinto semestre fueron más sencillos de llevar. Ya me había acostumbrado a la carga de las materias y a la forma de evaluar, ya que tenías que acoplarte a los parciales. A veces resultaba ser muy cortos o muy largos, según en qué temporada del año estuviéramos. Y tenías que organizar mis tiempos para poder entregar todo de manera ordenada y sin tener complicaciones en tareas acumuladas. Cuando entré a mi último semestre, tuve que iniciar con mi servicio social. Decidí hacerlo en la Universidad de Matehuala. Así que estuve aproximadamente 3 meses asistiendo en la mañana a la escuela y por las tardes a la universidad. Durante el mes de mayo serían las inscripciones a la universidad y yo decidí que presentaría en la normal. Entonces asistí acompañada de mi mamá para comenzar a realizar el trámite y me dieron información y fecha del examen de ingreso. Durante el semestre se integró un nuevo profesor, su nombre es Luis Mejía, el cual desde el inicio comenzó a preguntarnos cosas y a hablarnos sobre la carrera de una manera muy confiada y cuando no sabía las respuestas te bajaba puntos. Impartía las clases de una forma muy particular. Siempre nos daba ejemplos y nos pedía que diéramos ejemplos relacionados a nuestro entorno para que fuera más fácil digerir la información. Así que llegamos a un punto en el que preguntaba algo y todos o la gran mayoría podía responder de manera correcta. Además, siempre nos decía que era bueno siempre estar informados. Por eso, todos los días en la mañana le preguntaba una noticia del día a alguien aleatorio del salón. Con él aprendí muchas cosas, desde cosas de la especialidad hasta cómo calcular tus impuestos. Así comenzó a ser muy querido por todos y se convirtió en nuestro padrino de graduación. Máximo y Yareli. Se convirtieron en mis amigas y compañeras durante el bachillerato. Logré conectar con ellas desde el primer día y se volvieron mis compañeras en este trayecto. Compartimos demasiadas experiencias juntas, dentro y fuera de la escuela. Junto con nuestro grupo de amigos, celebramos cada cumpleaños y asistimos a todas las festividades. Siempre estábamos juntas, y esto hizo que la preparatoria se volviera una de las mejores etapas que he recorrido. Mi graduación se llevó a cabo el 1 de julio de 2023, en el auditorio del Tecnológico de Matehuala. Fue una gran ceremonia en la que además de mi certificado se me otorgó un reconocimiento por mejor promedio de la generación en la especialidad, lo cual me hizo sentir muy orgullosa y satisfecha por el rendimiento que tuve durante estos años. Creo que todas las experiencias que tuve con los maestros me ayudaron mucho en elegir una carrera, desde querer ser igual a algunos profesores y pensar que si yo fuera la maestra daría las clases de la misma manera, hasta sentir disgusto hacia alguna clase y no querer repetir nunca ese patrón. Desde que estaba en kinder, yo decía que quería ser maestra. Siempre me hacía la típica pregunta de ¿qué quieres ser de grande? Siempre les decía que maestra. Y esa respuesta siempre se repitió hasta llegar a bachillerato. Mis padres, durante todo este trayecto, se encargaron de hacerme la misma pregunta con mucha frecuencia. Entonces, desde siempre, han tenido la idea de que yo quería ser maestra. Y se encargaron de siempre apoyarme, decirme que sí, eso era lo que quería. Ellos me apoyarían en todo el proceso para que yo pudiera llegar a lograr esa meta. Esto ha creado un sentimiento de tranquilidad en mí. Saber que ellos siempre estarán conmigo apoyándome. Es un enorme sentimiento de paz. Entonces, lo único que quiero lograr es hacerlos sentir orgullosos y satisfechos en todo lo que hago. Siempre he tenido una muy buena relación con ellos. Todos los días, sin falta, tenemos que pasar al menos una comida juntos, ya sea la comida o la cena. Depende de nuestros horarios. Ellos nunca han dejado de trabajar, de mantenerse firmes por nosotros, y eso hace que cada día estemos orgullosos de ellos. Siempre voy a estar agradecida de que ellos sean mis padres y de la bonita familia que formamos. El 15 de julio presenté el examen de ingreso a la normal. Estaba muy nerviosa y solo faltaba esperar los resultados. Fui aceptada en el Centro Regional de Educación Normal profesora Amina Madera Lauterio, ubicada en Manuel José Otón, Cedral, San Luis Potosí, e inicié clases en agosto del 2023. Fue un cambio muy grande a mi rutina, pues estaba acostumbrada a asistir a escuelas que siempre quedaban a menos de 5 minutos de mi casa, y ahora que hago una hora de camino todos los días, mis rutinas tuvieron que cambiar. Aún así realicé mi mayor esfuerzo y ahora logré acoplarme. Ahora el camino se hace mucho más ligero y tranquilo y he tomado el hábito de siempre levantarme más temprano. Cuando ingresé no conocía a nadie.
pero creo que ya hice un pequeño grupo de amigos. Intentaré adaptarme lo más rápido posible, además de cooperar para poder tener una buena relación con todos mis compañeros y maestros. Quizás los primeros días llegué a pensar que la carrera no estaba haciendo lo que creía y que no duraría nada, ya que sería algo que no disfrutaría. Pero con el pasar del tiempo he comenzado a gustarme la forma de trabajar. Es un estilo de evaluar y formas de trabajar muy diferentes de como estaba acostumbrada en preparatoria. Pero ya comencé a comprenderlo y a adaptarme al ritmo. Sé que aún me falta mucho camino por recorrer dentro de esta normal, pero estoy comenzando a crear un sentido de responsabilidad con la institución, y no solo a nivel educativo, es decir, en las materias, sino a representarla de una buena manera ante la demás sociedad, crear una buena imagen de ella a donde quiera que vaya, ya sea en prácticas, observaciones, en el servicio, etc. Portar con orgullo su escudo y cantar con entusiasmo todos los lunes su himno. Pondré todo mi esfuerzo para poder mantener buenas calificaciones, para así poder terminar con éxito la carrera y poder cumplir una meta más. Cuando egrese, espero poder contar con un buen puntaje y obtener una plaza pronto, comenzar a ejercer y poder estar frente a un grupo después de eso. Aún me inquieta un poco el hecho de que después de que nos graduemos no encontrar un empleo relacionado a la carrera por falta de plazas u otra cosa, pero si todo sale bien, espero poder dar clases por muchos años y aplicar lo que aprendí y lo que siempre quise demostrar en una clase, convertirme en la docente que siempre quise tener o poder influenciar de manera positiva en todos los niños con los que tenga el placer de compartir salón. Y bueno, así concluye mi autobiografía. Y ahora, en forma de agradecimiento a uno de los profesores que me ayudó a llegar hasta aquí y que siento que marcó mucho mi trayectoria estudiantil de buena manera, le daré lectura a una carta que realicé para él. Y bueno, el título de esta es Carta a mi maestro. Estimado maestro Mejía, me da gusto saludarlo. Espero que se encuentre muy bien y que después de todo continuará dando clase. Estar en sexto semestre fue una tarea un poco complicada, debido a que las materias de la especialidad se volvieron más complejas y a nuestras prácticas sociales. Pero me alegra que usted me impartiera una de las materias más importantes y complicadas dentro de los módulos. Y aún así, se convirtió en una de mis materias favoritas. Su manera de impartir clase y lograr que comprendiéramos y retuviéramos la información fue digna de reconocer. Aún recuerdo que siempre que notaba que alguien no estaba prestando atención, lo sorprendía con preguntas o diciéndole que nos compartiera un dato interesante del día como una noticia, y sorprendentemente todos lograban responder las preguntas correctas, porque como decía, lo que bien se aprende nunca se olvida, y esos resultados eran la muestra. Siempre nos decía que usted no era un maestro, era contador, pero siempre, aunque quizás no tenía el título como tal, supo cómo convertirse en uno que logró enseñarnos, disciplinarnos y crearnos un sentido de responsabilidad, pero al mismo tiempo crea una relación de confianza y respeto con nosotros. Cada semana nos recordaba que debíamos preocuparnos por nuestros documentos, que debían tramitarse al ser mayor de edad, que enseguida de cumplir los 18 tramitáramos la INE, nuestra e-firma y el RFC, para poder estar prevenidos sobre futuros trámites, ya que después no tendríamos tiempo, y siento que ahora estaría decepcionado de saber que después de tanto nunca fui a tramitarla, ya que después de salir del Cebetis se me pasó el tiempo volando y nunca fui. Y ahora no he tenido la oportunidad, tal como nos advirtió. Cada día, antes de iniciar la clase, nos preguntaba sobre las noticias del día, ya que solía decir que siempre debíamos estar informados y leer sobre las noticias que nos rodeaban, que conociéramos nuestros derechos, pero también obligaciones, y que eso nos ayudaría mucho en un futuro. Cuando no llevábamos una tarea o contestábamos algo mal, nos bajaba puntos, y muchos de nosotros podíamos estar hasta en menos 50 puntos, y quizás en un inicio eso les desagradó a todos, pero con el tiempo nos adaptamos. La costumbre de siempre cumplir, estar alerta en las clases y desarrollarnos un sentido de responsabilidad gracias a eso. Fuimos la segunda generación a la que le dio clases, y la generación pasada siempre decía que usted era un maestro muy estricto y que reprobaba a todos, pero raramente era la única clase en la que todos mis compañeros, incluyéndome, sacamos muy buenas calificaciones, y no solo uno o dos, sino todo el grupo. Agradezco mucho que haya podido ser mi maestro y padrino del grupo en la graduación. Siempre lo recordaré como una persona que impactó en mi vida, y quizás con sus clases despertó un poco de vocación hacia la profesión en mí. Espero algún día poder dar clase como usted y algún día topármelo y contarle todo lo que logré. Gracias por todo, por motivarme e indirectamente ayudarme a irme por esta carrera. Aunque siempre que se lo platicaba me decía que maestros ya había muchos. Con admiración y respeto, Rebeca. Y bueno,
Esta es una carta que con mucho cariño y admiración redacté hacia uno de mis maestros de preparatoria, uno con el que aprendí muchas cosas y quizá sigo aplicando hoy en día. Y bueno, una vez terminada de leer esta carta, lo que continúa es una carta dirigida a mí mismo, una carta en la que pude platicar conmigo, reflexionar y sobre todo recordar cosas del pasado. Esta carta fue redactada el 26 de octubre del 2023 en Matehuala, San Luis Potosí. Hola Rebeca, ¿cómo estás? ¿Aún te preocupa no poder con la carga del Cebetis? ¿Aún sientes que no podrás entrar a la normal? Si supieras todas las cosas que han pasado durante este tiempo, confiarías más en ti y en tus habilidades. No dudarías tanto de tu potencial y no te sentirías insuficiente en la escuela. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Eres una persona muy perseverante y fuerte. Y ahora que me pongo a mirar hacia atrás, me doy cuenta que siempre lo has sido. Solo que siempre sueles enfocarte en lo negativo y es algo que deberíamos mejorar desde antes. Desde preescolar te convertiste en una persona muy independiente y autosuficiente. ¿Recuerdas que aprendiste a leer desde el tercer año de kinder y todas las maestras felicitaban a tu mamá? Siempre fuiste una niña súper participativa. Recuerdo que te encantaba participar en todos los bailables y actividades en el kinder. Una consecuencia de eso es que ahora tenemos un álbum lleno de fotos tuyas con vestuarios y caracterizaciones diferentes. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que nunca, la danza nunca dejó de gustarte. Y ahora forma parte del club de danza de la normal. Sí, de la normal. Porque después de muchas preocupaciones y horas pensando en si era lo que en realidad querías para tu futuro o teniendo una perspectiva negativa y diciendo cada que te preguntaban que habías presentado en la normal pero que no creías pasar, aquí estás. Lograste cumplir una de tus metas de esa niña de preescolar que quedaba encantada con la forma en la que sus maestros daban la clase y cómo todos obedecían, con la forma en cómo podían ser amables y pacientes con todos aunque no recibieran el mismo trato, porque sí, esa es una de las razones por las que dudabas al fin sobre elegir esta carrera. No porque dejara de gustarte, ni que porque fueras cambiando de opinión, sino porque en la actualidad has escuchado muchas veces la típica frase de, es que el maestro no lo enseña, o cuando el niño llega a aprender algo, yo se lo enseñé, con el maestro no aprende. Pero afortunadamente tuviste la oportunidad de pensar las cosas y darte cuenta que quizás no vas a cambiar la perspectiva que tienen los demás sobre los maestros, pero sí puedes convertirte en la maestra que siempre quisiste tener. Poner actividades y lograr sentir esa satisfacción cuando logras que niños aprendan algo nuevo y lo reflejen con una enorme sonrisa de felicidad. Poner todas esas actividades que alguna vez quisiste que te pusieran en primaria, porque aunque siempre tuvimos unos maestros excelentes, solo tú sabes en qué tipo de maestro en realidad te quieres convertir. Y eso no quiere decir que pienses que fueron malos maestros, al contrario, siempre sentimos una gran admiración y respeto hacia ellos. Pero bueno, solo te he mencionado lo normal, pero no entramos a la de telesecundaria. Ya sé que fue la que querías entrar, pues siempre habíamos dicho que seríamos en la ENESMAP y que querías entrar a alguna que estuviera aquí en Matehuala, pero las circunstancias cambiaron y entramos al CREN. Sé que si tuvieras la oportunidad de leer esto, no lo creerías, pues decías que no querías hacer más difícil el trayecto a la universidad, yendo y viniendo todos los días, en combi, y además estaba muy lejos para tu gusto. Pues, ¿qué te digo? Ya han pasado 2 meses en los que has dado ese recorrido y nos adaptamos bastante rápido. También, gracias a ello, pudimos mejorar tus habilidades sobre levantarte y llegar temprano, porque ya los últimos días en el Cebetis te estabas confiando demasiado y te ibas a la mera hora, sabiendo que eso no estaba bien. Afortunadamente, ahora no puedes llegar tarde, es más, llegas casi media hora antes a la escuela. Aunque era algo que al inicio te molestaba, ahora hasta te llega a gustar, pues en la mañana te da un poco de tiempo para poder despertar mejor. Nuestra etapa dentro de la primaria fue muy linda. Conseguiste amigos increíbles y experiencias que te ayudarán para siempre. Aprendiste demasiadas cosas que hoy en día te sirven bastante. ¿Recuerdas a la maestra Dolores? Sí, la que venía de Real de 14, pues ella nos dejó uno de los mejores hábitos, el de la lectura. Durante mucho tiempo pensaste que la lectura era algo que no servía de mucho, que solo estaba para aprender cosas relacionadas a la escuela. Pues déjame contarte que con el tiempo se convirtió en una de tus actividades favoritas e incluso has llegado a comprar libros por mero gusto. Pero ojo, una advertencia, no confíes en las páginas de venta de libros en Instagram, ya los estafaba una vez, por favor que no vuelva a pasar. También durante esos años te encantaba participar en los eventos cívicos, sobre todo en la escolta. ¿Qué nos pasó? Bueno, creo que eso fue una de las tantas repercusiones en la pandemia, pues te volviste un poco cerrada e introvertida, hasta menos participativa en el salón de clases. Pero es algo en lo que estamos trabajando actualmente, pues pensamos mejorar, pues es algo que está afectando nuestras calificaciones. Ah, espera,
Ya comencé a contarte todas esas cosas, pero aún no sabes qué pandemias. Bueno, pues cuando estábamos en tercer año de secundaria inició una. COVID-19. Fue una enfermedad que se propagó tanto, causando contagios y muertes, que se volvió una amenaza sanitaria y la tuvieron que declarar pandemia. Casi a la mitad de tu tercer año, las clases se suspendieron y cuando se retomaron, se convirtieron en clases en línea. Ya no volviste a ver a tus compañeros ni maestros de manera presencial. Sin embargo, te llevaste experiencias increíbles dentro de esta. Bueno, quizás no todas son demasiado buenas, pero lo que sí te puedo llegar a asegurar es que todas te dejaron enseñanzas que en un futuro vas a agradecer. ¿Recuerda cuando en secundaria Cabriales nos presionó para aprendernos la tabla periódica para dejarnos salir? De una vez te aviso que seguimos siendo igual de malas en todo lo relacionado al laboratorio y los materiales. Creo que será algo que nos perseguirá para siempre. Bueno, ya me despido del tema. Quizás no fue la primera en salir, pero lograste algo que veías imposible en ese momento, pues como mencioné, creo que lo de ciencias nos odia. Y hasta hoy en día te la sabes, pues como dicen por ahí, lo que bien se aprende nunca se olvida. Cuando ingresamos al Cebetis, aún estábamos en línea, no conocíamos a nadie y para empeorarlo, no tenías una convivencia directa con ellos. Durante las clases, afortunadamente, lograste adaptarte muy bien. De hecho, te acostumbraste demasiado a esta modalidad que cuando regresamos a presenciales se te dificultó un poco volver a adaptarte. Bueno, durante las clases lograste aprender demasiadas cosas, entre ellas utilizar de mejor manera la tecnología, pues la verdad no estábamos muy acostumbradas a ello. Los profesores daban sus clases de manera muy diferentes, todos lograron adaptarse de diferentes maneras a esta modalidad, pero todos lo intentaron. Los maestros siempre fueron muy comprensivos, pues se daban cuenta que era algo nuevo para todos. Cuando regresaste de nuevo presenciales, pudiste conocer por primera vez en persona a tus maestros y compañeros. Fue una experiencia muy agradable y de cierto modo única, ya que podían convivir pero con todas las medidas de seguridad y no conocías por completo sus caras, ya que todos tenían que usar cubrebocas. Cuando pasó la pandemia, o bueno, se tranquilizó la enfermedad y lograron convivir de manera más abierta con los demás, lograste hacer muchos amigos e incluso nos gustaron más las clases, pues la manera de trabajar de los profesores se volvió mucho más didáctica y los maestros tenían una actitud mucho más relajada que en las clases en línea. Durante mucho tiempo pensaste que harías tu servicio social en una biblioteca, pues te aviso que llegaste demasiado tarde y no alcanzaste lugar en ninguna. Así que tuviste que buscar otro lugar y esa fue la Universidad de Matehuala. Al inicio creíamos que era un lugar demasiado tedioso, con el horario y todo eso, pero con el tiempo te gustó. Incluso te ofrecieron trabajar con ellos durante las vacaciones, pero no aceptaste, ya que serían tus últimas vacaciones antes de la universidad. Pero tiempo después te arrepentiste, pues te aburrías demasiado en la casa durante las vacaciones. Así que sí, se te presentó una oportunidad así en el futuro, por favor, no la desperdicies. Y bueno, la graduación fue un evento muy importante para ti, pues no tuvimos graduación en la secundaria, así que se convirtió en algo muy significativo. Y como ya mencioné antes, sí logramos entrar a la normal y tener más posibilidades de cumplir ese sueño que hemos tenido durante mucho tiempo, de poder enseñar a los niños de la manera en la que siempre quisimos que nos enseñaran a nosotras y poder demostrar que sí podemos y que sí somos capaces. Ahora lo que queda es seguir igual, de perseverantes para poder lograrlo y poder alcanzar todas tus metas y todo lo que te has propuesto. Eres muy fuerte y yo sé que puedes lograrlo. Pero bueno, ya me extendí demasiado. Te deseo todo lo bonito del mundo y muy buena suerte en tu camino. Espero poder escribirte alguna vez de nuevo para que nunca olvides lo que puedes lograr, aunque jamás lo había hecho, pero fue muy satisfactorio. Te mando el abrazo que siempre has necesitado y sé que necesitarás. Cuídate y nos leemos luego. Espero que puedas volver a leer esto en un futuro. Bye. Y bueno, de esta manera, pensando en todas las cosas que tuvimos que vivir durante nuestro trayecto estudiantil y todas las cosas que vivimos en el proceso de inscripción para entrar a la normal, nuestro miedo por no entrar, por no ser seleccionados en el examen, por tener un mal resultado y pensando en nuestros compañeros que en el año siguiente se pueden llegar a inscribir, redactamos una carta para nuestros compañeros de nuevo ingreso. Matehuala, San Luis Potosí, 12 de diciembre del 2023. De Dulce Rebeca Bocanegra Jaramillo, para mis compañeros de nuevo ingreso. Hola compañeros, primero que nada, ¿cómo se encuentran? ¿Ya comenzaron a extrañar a sus compañeros de preparatoria? Verán que ese sentimiento se convertirá en algo pasajero. Con el pasar de los días y de la convivencia con sus compañeros, encontrarán personas increíbles que los acompañarán en esta gran travesía de 4 años. Ustedes apenas comienzan y aún tienen oportunidad de preguntarse realmente, ¿esto es lo que quiero para el resto de sus vidas? ¿Esto es verdaderamente la profesión que les apasiona? Porque la docencia no es solo
elegirla por sus prestaciones, vacaciones o por los horarios. En muchas ocasiones tenemos una perspectiva completamente diferente a lo que es realmente ser maestro. En muchos casos la tenemos con la profesión sencilla en la cual solo es trabajar de 8 a.m. a 1 p.m., cuidar niños mientras les enseñas y tener varias vacaciones durante el año, aprender a cantar canciones y bailar, y que la normal es una universidad más sencilla en muchos aspectos. Pero bueno, no quiero asustarlos, pero no es nada como la muestran. Esta es una profesión en la cual debes tener mucha vocación, saber y querer enseñar a los niños. En muchas ocasiones, ser psicólogo, figura paterna, dibujante, contador de cuentos e incluso dibujante. Durante la profesión te convertirás en muchísimas profesiones juntas, pero aprenderás a no quejarte, porque ya no lo verás como una carga o trabajo, sino como algo que puede hacer feliz a los niños. Poder sentir esa satisfacción de hacerlos sonreír por algo que los motivó o les enseñaste y ellos lograron aprender. Aprenderás que convivir con ellos, especialmente en el contexto escolar, es algo muy lindo. La carrera en sí es muy bonita, porque les puedo asegurar en mi casi medio año que llevo aquí que es una institución increíble. En ella aprenderás muchas cosas que quizás al inicio lleguen a pensar que nada que ver con la carrera, pero creo que cuando les toca su primera jornada de observación, verán que todas las cosas que les enseñan las implementarán y lograrán observarlas durante cualquier momento del día. También comprenderás que todas las actividades que se realizan en las primarias son importantes, desde sus honores cada lunes hasta las kermeses y los desfiles. Durante tu trayecto aquí lograrás participar en todas esas actividades, ya que después serás tú quien las organice e igualmente aquí se te dará la oportunidad de participar. La profesión es maravillosa. En las dos ocasiones que tuve la oportunidad de asistir a una escuela, pude reafirmar que esto era lo que realmente me quería dedicar. Espero que ustedes también puedan pasar por esto, darse cuenta de qué es lo que realmente les apasiona y si no lo es, poder seguir buscando su sueño, porque realmente nadie está obligado a estudiar algo que no les gusta o que no les da esa satisfacción de saber que vas por un buen camino. La profesión es maravillosa, pero podemos decir que no es para todos. Y eso está bien. Sigan sus sueños y metas. Busquen lo que los haga realmente felices y se sientan bien haciéndolos, porque después no lo harán de corazón y se irán convirtiendo poco a poco en una carga emocional para ustedes. Ojalá logren ser uno de los grandes maestros que lleguen a los corazones de muchos niños y si no lo es, y si no es lo que buscaban, elijan su felicidad sobre lo demás. Con cariño, su futura compañera Rebeca. Y bueno, de esa tal manera doy por terminada esta carta. Al tener la oportunidad de leer estas tres cartas en un orden, me doy cuenta que durante toda nuestra vida nos atravesaremos con personas, compañeros, maestros, circunstancias. Muchas cosas nos vamos a topar en esta vida, pero siempre, siempre debemos elegir lo que nos haga felices, elegir la profesión que nos apasiona y que sabemos que siempre vamos a hacerlo del corazón, que nunca será una carga y que siempre veremos con forma positiva todo lo que haremos. De esta manera doy por terminado mi audiolibro. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharlo y hasta la próxima.